Viernes, 7 de marzo de 2025. Materia constitucional. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 4. Registro digital, 203-0040. Tipo, aislada. Crímenes de lesa humanidad durante la Guerra Sucia. Su investigación no es violatoria de las garantías constitucionales de atipicidad, aplicación retroactiva de la ley penal ni prescripción. Hechos. Derivado de una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ante la posible comisión de delitos de lesa humanidad durante el periodo denominado Guerra Sucia en México. Se iniciaron diversas investigaciones ante la entonces Fiscalía Especial para la atención de hechos probablemente constitutivos de delitos federales cometidos directa o indirectamente por servidores públicos en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado. En una de esas investigaciones se inició una averiguación previa en contra de elementos de la extinta Dirección Federal de Seguridad por hechos probablemente delictivos en agravio de 4 mujeres, consistentes en abuso de autoridad, allanamiento de morada, asalto, privación ilegal de la libertad y otras garantías, así como tortura. La autoridad ministerial determinó el no ejercicio de la acción penal, lo cual se autorizó por su superior jerárquico. Inconformes. Las 4 mujeres involucradas promovieron juicio de amparo indirecto y el juez de distrito concedió la protección constitucional al considerar que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y la falta de tipicidad no exime de la responsabilidad. En desacuerdo, la autoridad ministerial interpuso recurso de revisión y el tribunal colegiado reservó jurisdicción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Criterio jurídico. La investigación de posibles crímenes de lesa humanidad acaecidos durante el periodo conocido como la Guerra Sucia no es violatorio de las garantías constitucionales de atipicidad, aplicación retroactiva de la ley penal ni prescripción. Justificación. La prohibición de crímenes de lesa humanidad es una norma imperativa de derecho internacional. Por este motivo es necesario interpretar de manera acorde las normas constitucionales para darle efectividad. En lo referido al principio de legalidad en la materia penal, se entiende que la falta de tipificación en derecho interno de los crímenes de lesa humanidad no afecta la obligación internacional de investigar, juzgar y sancionar a sus perpetradores. Lo anterior, porque estos crímenes no son un tipo penal en sí mismo, sino una calificación de conductas criminales que ya estaban establecidas en el Código Penal para el Distrito y Territorios Federales en materia del Fuero Común y para toda la República en materia del Fuero Federal, vigente al momento de los hechos, por lo que se debe estar a un ejercicio de doble subsunción o incorporación de la norma internacional para la acreditación de los crímenes de lesa humanidad, esto es, acreditando los elementos de los delitos del Código Penal equivalentes a las conductas prohibidas por la norma internacional, así como la acreditación de que estos fueron cometidos por agentes del Estado o por particulares actuando con su aquiescencia en un contexto de ataque planificado, masivo o sistemático en contra de la población civil. En lo que respecta a la no aplicación retroactiva de la ley penal, se destaca que de la interpretación sistemática de los artículos 1 y 14 de la Constitución Federal y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es necesario considerar que conductas que pudieran constituir delitos son aquellas tanto del plano nacional como internacional. Aun cuando no existiera un tipo penal exactamente aplicable en la legislación mexicana al momento de los hechos, atendiendo al ejercicio de doble subsunción o incorporación de la norma internacional antes referido. Por último, en lo que respecta a la prescripción de la acción penal, es necesario señalar que, ante violaciones graves de derechos humanos, la prescripción en materia penal es inadmisible e inaplicable. Primera Sala. 2 de 4. Registro digital, 203-0054. Tipo, aislada. Juicio contencioso administrativo. La transición del principio de litis abierta al de litis cerrada transgrede el principio de progresividad, en su vertiente de no regresividad. Si disminuye el grado de protección que se había alcanzado en el derecho de acceso a la justicia. Legislación del Estado de Baja California Sur. Hechos, por decreto 2530, que se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 14 de mayo de 2018. Se expidió la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, en cuyo artículo 57, párrafo primero,
se estableció que el juicio contencioso administrativo se regiría bajo el principio de litis serrada, y se derogó el título B del Código Fiscal del Estado y Municipios de Baja California Sur, que en sus artículos 246 al 312, regulaba el juicio contencioso administrativo bajo el principio de litis abierta. Con motivo de ese cambio normativo, a una persona moral con carácter de parte actora en un juicio contencioso administrativo, le fueron declarados inoperantes algunos de sus conceptos de impugnación porque no los hizo valer desde el recurso de revocación, e inconforme, promovió juicio de amparo directo en el que reclamó la inconstitucionalidad del referido artículo 57, párrafo primero, por considerar que viola el principio de progresividad, en su vertiente de no regresividad, en relación con el derecho fundamental de acceso a la justicia. El tribunal colegiado declaró infundado el argumento de inconstitucionalidad planteado, y en desacuerdo, la persona moral quejosa interpuso recurso de revisión de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Criterio jurídico: la transición del principio de litis abierta al de litis cerrada, con motivo de la expedición de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur. Específicamente su artículo 57, párrafo primero, transgrede el principio de progresividad, en su vertiente de no regresividad, al disminuir el grado de protección que se había alcanzado en el derecho de acceso a la justicia. Justificación. La litis abierta permite la posibilidad de que los argumentos que se adujeron como agravios en el recurso administrativo no condicionen ni limiten la forma en que se confeccionará la litis en un juicio posterior, pues se pueden plantear argumentos novedosos o reiterativos, tanto contra el acto originalmente combatido como contra la resolución que recayó al recurso, sin que el tribunal pueda calificarlos de inoperantes o de ineficaces. Por su parte, en la norma de referencia, la transición de la litis abierta a la litis cerrada tornó más estrictas las reglas del proceso debido a que ahora condiciona a los particulares a hacer valer, desde el escrito de agravios del recurso administrativo, todos sus argumentos contra el acto recurrido para preparar la futura integración de la litis en caso de un juicio, pues no se permite que en este último se planteen razonamientos novedosos o diversos a los que se adujeron ante la autoridad resolutora, además de que no se considera, de forma inmediata y simultánea, como parte de la litis, a la resolución combatida de forma primigenia. Lo anterior implica que de formularse argumentos diversos a los que se plantearon en el recurso administrativo, el tribunal podrá omitir su estudio al declararlos inoperantes. Cabe destacar que, en principio, cualquiera de las dos opciones, litis cerrada o litis abierta, garantiza el derecho de acceso a la justicia. Sin embargo, una vez que se estableció el principio de litis abierta, lo que debe analizarse es si el retorno a la litis cerrada, en la legislación específica, implica una disminución injustificada en el derecho de acceso efectivo a la justicia, en cualquiera de sus elementos, transgrediendo con ello el principio de progresividad en su vertiente de no regresividad, previsto por el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Primera Sala. 3 de 4. Registro Digital, 203-0039. Tipo, jurisprudencia. Certificado de EGE, firma. Los requisitos para obtenerla, previstos en la ficha de trámite 197/CFF señalada en la regla 2 de febrero de 13 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021. No violan el principio de legalidad. Hechos: una persona moral controvirtió en amparo directo el contenido de los requisitos de la ficha de trámite mencionada, porque a su parecer violan los principios de legalidad, de reserva de ley y de subordinación jerárquica, al exceder el contenido del artículo 17 y del Código Fiscal de la Federación. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que los requisitos previstos en la ficha de trámite 197/CFF señalada en la regla 2 de febrero de 13 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 no violan el principio de legalidad. Justificación. Las cláusulas habilitantes constituyen actos formalmente legislativos que autorizan que un órgano emita lineamientos regulatorios de un tópico específico. Dichos lineamientos desarrollan requisitos y diversos aspectos necesarios para cumplir obligaciones o ejercer derechos que fueron autorizados por la cláusula habilitante, pero sin excederla. El artículo 17 y del Código Fiscal de la Federación señala que el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general,
podrá establecer los documentos y el procedimiento para validar la información proporcionada por las personas contribuyentes para el otorgamiento del certificado de firma, lo que constituye una cláusula habilitante que permite a la autoridad establecer los requisitos para validar la información. Si la ficha de trámite 197/CFF señalada en la regla 2 de febrero de 13 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 detalla cuáles son los requisitos y los documentos necesarios para otorgar el certificado de firma, no excede la cláusula habilitante contenida en el referido artículo 17 y d. Segunda Sala. 4 de 4. Registro digital, 203-0089. Tipo, aislada. Toma de muestra de voz. Su autorización no viola el derecho a la no autoincriminación, no atenta contra la dignidad e integridad del imputado, ni se equipara a un acto de tortura. Hechos. El juez de control autorizó la técnica de investigación relativa a la toma de muestra de voz del imputado solicitada por el Ministerio Público. Contra esa determinación el defensor promovió amparo indirecto, al considerar que su autorización viola el derecho a la no autoincriminación, así como a la dignidad e integridad de su representado, y equivale a un acto de tortura. El juez de distrito negó la protección constitucional, contra lo que se interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la autorización de la toma de muestra de voz, la cual tiene sustento en los artículos 269 y 270 del Código Nacional de Procedimientos Penales, aun en contra de la voluntad de la persona imputada, no viola su derecho a la no autoincriminación, no atenta contra su dignidad e integridad, ni equivale a un acto de tortura. Pues esa técnica de investigación únicamente sirve para corroborar si la voz previamente grabada le pertenece. Justificación. El artículo 269 citado regula la toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos. Precepto del que se desprende que también tiene cabida la toma de muestra de voz en contra de la voluntad de quien se requiere. Tratándose de la persona imputada, su obtención no equivale a obligarla a declarar en su contra o a autoincriminarse, pues el derecho a guardar silencio protege expresiones testimoniales, en tanto que ese tipo de muestras no constituye una expresión de esa naturaleza, ya que podría hacer expresiones de cualquier índole, simplemente emitiendo el sonido de palabras. En la práctica de esa técnica de investigación se utilizan textos aleatorios con información ajena a las intenciones o preocupaciones del imputado e, incluso, a su capacidad para conocer la verdad. Sirve el juzgador para examinar las proposiciones fácticas que la prueba aporta, sin necesidad de aludir a la credibilidad de la persona. Para estimar constitucional y legal la orden de toma de muestra de voz, no se requiere que el Código Nacional de Procedimientos Penales establezca expresamente la posibilidad de obtenerla, pues ello encuadra en la hipótesis de diversos análogos, porque esta interpretación de la ley, además de dar operatividad a la norma, de fondo preserva las facultades del Ministerio Público y tutela el derecho de la víctima del delito, a efecto de que la Fiscalía indague sobre la verdad de lo ocurrido. De lo contrario, se limitaría la facultad constitucional de la representación social para hacer las investigaciones correspondientes, sin que ello implique autorizar actos de tortura, contra la dignidad o integridad, coacción física o moral, ni generar incertidumbre o zozobra, ya que el artículo 270 del Código invocado limita a que esas obtenciones se realicen considerando el principio de proporcionalidad, y busca que sean lo menos gravosas para el imputado. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito.